informal, muy relajada los eventos acá en el Centro Cultural, que es un poco la idea de transmitir e incorporar el espíritu brasileño acá, de, bueno, estar bastante cerca de las personas, ¿no? Así que esta noche es un gusto. Tenemos un tema tan interesante como ese, que es el del teatro. Es algo que venimos queriendo trabajar ya hace tiempo y que por la suerte de encontrar y conocer a Percy Encinas, que es una persona cuya personalidad transmite, encanta a los demás, ¿no? Y que transmite también ese amor, esa pasión por el teatro, que lo vemos de una manera muy interesante, y rápidamente encontramos formas de complementar con lo que tenemos en Brasil, ¿no? En el teatro brasileño. Queremos que ese sea apenas una primera etapa, aunque sea ya un resultado, ¿no? Un libro que Aibal ha logrado publicar junto con la Pontificia Universidad Católica, y a cual la Embajada ha tenido la oportunidad de apoyar. Pero además de ese resultado, esperamos que eso pueda ser también un comienzo, ¿no? Y que podamos hacer otras actividades en materia de artes escénicas, de teatro, acercando lo mucho que tenemos en común. Nada más, quisiera agradecerles la presencia esta noche, invitar a los que no conocían el Centro Cultural Brasil-Perú a que vuelvan. Siempre tenemos algo acá, exposiciones, a los que gustan la música brasileña también. A veces hacemos eventos de... sí. Y viene el final del año, ¿no? Así que vamos a hacer un cierre, todas unas actividades acá con la comunidad brasileña y los peruanos que les gusta Brasil, que son muchos. Y nada más, gracias a todos y que disfruten la noche. Gracias. Paso la palabra ahora al señor Percy Encinas, editor del libro y director de Aibal. Muchas gracias, Charles, y muchísimas gracias a Jonas Malosky por sus palabras que no esperaba, pero es cierto en la medida en que yo más bien le atribuyo eso. Estoy convencido en todos los años que tengo haciendo gestión en que las instituciones las hacen las personas, ¿no? Y yo quiero decir también que para nosotros en Aibal, y creo que de alguna manera para los que estamos gestionando algunas cosas desde otros campos de la cultura, haber coincidido, haber encontrado a Jonas con la claridad y con la precisión con la que se maneja, ha podido dar pie y nos hace pensar en todavía, como él ya lo ha anunciado un poco, que vamos a seguir encontrando, porque seguimos buscando espacios de coincidencia para nuevos proyectos. Es cierto, doy fe que está absolutamente enderezado el sector cultura, que es jefatura en la Embajada de Brasil aquí en Perú, por iniciar trabajos en las artes escénicas. Nosotros, Aibal, yo en persona, le hemos ofrecido explorar esas posibilidades a partir de la red de gente de teatro que acá trabaja de manera intensa y constante, y justamente de cuya red, de cuyo sector hay varios representantes aquí en esta reunión hoy. Yo quiero agradecer infinitamente también a la Embajada de Brasil y a su Centro Cultural Brasil-Perú por haber tenido la iniciativa tan gentil de ofrecernos, de recordarnos que el libro no se había presentado y de ofrecernos la oportunidad de hacerlo por fin aquí en su casa, en ese espacio acogedor, en ese espacio lindo que muchos no conocíamos, porque ahora he venido a conversar con ustedes y muchos no lo conocían. Lucho Paredes me hizo acordar que aquí antes estaba Corriente Alterna, ¿no? Pero muchos no conocíamos el espacio como un centro cultural de una embajada de un país amigo. Estoy, insisto, muy agradecido por eso, porque personalmente Jonas ha estado siempre atento de que esta oportunidad se dé, y qué bueno que se está dando. Y esto del agradecimiento, más allá de una cosa protocolar, en verdad es que creo que nosotros deberíamos agradecer
más y siempre, porque ahora que cojo el libro, ya para tratar de hablar dos cosillas introductorias antes de pedir a los invitados a presentarlo que pasen al frente, también el libro, lo primero que tengo que decir sobre el libro es una expresión amplia y de múltiples agradecimientos, ¿no? El libro ha sido posible por una reunión de voluntades que han traspasado las fronteras, una reunión de voluntades que empezó, y quiero decirlo con todas sus letras, por una reunión a principios del año 2013 con quien en ese momento era el jefe del Departamento de Artes Escénicas de la Universidad Católica y además era el director del TUC. Me refiero a el amigo y admirado director teatral Coco Guerra. En esa reunión coincidimos casi en todo lo que el libro nos íbamos planteando y también coincidimos, nos fuimos entusiasmando ambos en las posibilidades de hacer algo por este aniversario que cumplía los 150 años de nacimiento del gran sistematizador del trabajo del actor, que es Konstantin Stanislavski. A partir de eso, es bueno recordar, la Universidad Católica, en las áreas que dirigía Coco Guerra, planteó e hizo posible, junto a los esfuerzos medieval, la realización de un foro internacional para el que vinieron muchísimas personas de fuera y un contingente, vino gente de Cuba, de Argentina, de los Estados Unidos, participaron muchos peruanos y por supuesto vino un contingente importante de personas de Brasil. Vinieron varias personas, alrededor de una docena de académicos, 6 o 7 de los cuales están sus trabajos de reflexión, sus de investigaciones incluidas en este libro. Entonces, como una reunión, como una coincidencia de ideas puede dar pie a que se inicie un trabajo sostenido que finalmente trascienda las fronteras y reúne en nuestra ciudad a un grupo de gente valiosísima de distintos países para trabajar sobre un tema en común. Y hablando de temas en comunes, obviamente cuando nosotros nos hemos reunido aquí con estos visitantes de Cuba, de Argentina, de Estados Unidos y de Brasil, no solamente cuando tú te reúnes con personas, no solamente hablas estrictamente del tema por el que has sido convocado, se establecen otro tipo de relaciones, se establecen las relaciones de amistad, se establecen las relaciones profesionales mucho más amplias y se empiezan a sembrar posibilidades de proyectos, ¿no? Hoy por hoy, ya 2 años después, porque justo fue en noviembre, el Congreso, el Foro Internacional y su Congreso de Estudios Teatrales, que tuvo sede justamente en la Universidad Católica, y más o menos casi un año después de que el libro se cerró, se editó y se mandó a la imprenta, estamos nosotros conversando con algunas personas que vinieron en ese momento, Gustavo Feirola, Carlos Celdrán de Cuba, y con algunas personas del Brasil, en proyectos para continuar esta relación alrededor de los temas que nos unen. Entonces creo que eso es una cosa que quería señalar, ¿no? Y hablando nuevamente de la gratitud que les debo y que le debemos a quienes han hecho posible este libro, por supuesto, entre ellos quienes pensaron, reflexionaron, expusieron sus ideas y luego pulieron el texto para poder ser editados aquí. Me refiero a gente como Mateo Querela y el gran maestro Ernesto Raez, que nos acompañan hoy para presentar. Sin ánimo de hacer esperar más a quienes realmente queremos oír, yo pido por favor a Coco Guerra, a Ernesto Raez y a Mateo Querela, si me permite, Charles, para que puedan venir al frente. ¿Sí? ¿Está bien? Por favor, amigos, Charles, todos. Muchas gracias. Ya me adelanté. Invitamos a pasar a la frente los autores del libro: Stanislavski desde nuestro teatro, señor Jorge Guerra, señor Ernesto Raez, señor Mateo Querela.
Pensé que regalaban micro. Bien, buenas noches. Acá, como siempre, muy satisfecho de estar rodeado de gente de teatro importante, ¿no? Borguer, Mateo Chiarella, todos ustedes aquí presentes. En realidad fue un esfuerzo muy importante de realizar acá en Lima un encuentro sobre Stanislavski por una razón. En la historia, los hombres que abren un camino no transitado anteriormente por nadie, que ellos lo inician, son como un mar. Y se olvida a menudo que nadie es igual durante toda su vida. Pero al final, ¿no?, se trata de rescatar una imagen única de una persona que a través de toda su vida ha tenido muchas facetas. Eso pasa con todo grande hombre y con Stanislavski también ha pasado. Me contaba un amigo que en la escuela más importante posiblemente que en este momento hay en el mundo de teatro, que es la Universidad de Teatro de Beijing, en China, tiene en su portada 4 imágenes: Anton Chekhov, Konstantin Stanislavski, Molière y Shakespeare. Y dice mi amigo que le preguntó a los chinos, ¿y por qué nombre? Y que simplemente se sonrieron. Dice que cuando no quieren explicar se sonríen. O sea, a uno le preguntaron, se rió. Pero miren ustedes, Stanislavski en una escuela oriental, ¿no?, en Oriente, considerado como uno de los grandes del teatro mundial. Y es verdad, porque Stanislavski abrió una trocha importante del teatro, que era la de la interpretación teatral, la actuación teatral, ¿no es cierto?, que nunca había tenido un texto dirigido al actor antes de él. Nunca, ¿no? Todos eran tratados de oratoria, nada más. Del cuerpo ni se hablaba, por cierto, y cuando se hablaba por estereotipos, ¿no? Si uno tenía un gran dolor, tenía que ponerse la mano en la cabeza y retroceder un poco hacia atrás, etc. Ahora, entonces, pues, entendamos que a Stanislavski, siendo grande, no hay que clasificarlo. Yo por eso en el artículo que escribí, en el libro que hoy se presenta, puse mi Stanislavski. O sea, el que yo interpreto a partir de las lecturas de Stanislavski que he tenido. A pesar de mi edad, yo no lo conocí personalmente. Tenía 2 años cuando él murió, en el 38. Entonces, pues, entendámoslo bien. Ahora otra cosa. Y no hay que olvidar jamás, un ser es histórico. Stanislavski surge en una época de desarrollo del realismo, el naturalismo, el impresionismo checoviano, el simbolismo de Metternich. No fue más lejos. No pertenece al teatro post-dramático del Lemon. Es decir, todo lo que hoy es el teatro. Entonces tenemos que entender que Stanislavski no es una fórmula para hacer todo el teatro. Sin embargo, como el teatro es muy antiguo, hay un alto porcentaje del teatro que tiene las características que Stanislavski manejó en su época, ¿no? Ya estaba todo el teatro clásico de Shakespeare, etc. Entonces, es válido todavía para ciertas obras. Por otra parte, yo sustento, y esto es importante de considerar, que si hay algo que es totalmente una falacia de las escuelas de teatro, es que haya un método para actuar en el escenario. Porque es como si hubiera un autor con una sola manera de elaborar obras. No, pues. Cada autor es alguien que hay que abordar originalmente cuando se trata de... Y no me refiero a la
interpretación colectiva, sino al dramaturgo. Y Stanislavski es para determinadas obras, Sin embargo, ¿qué es lo que yo siento que debemos rescatar de este gran maestro que sigue vigente y seguirá vigente? ¿Por qué? Porque pensó en el teatro sistemáticamente. Es anecdótico hablar de Stanislavski solo a partir de su método, o el así llamado método de Stanislavski. Stanislavski no puede ser reducido a un método, es un sistema. Es un hombre que su pensamiento va derivándose desde conceptos éticos, estéticos, sociales y técnicos. Y solamente los técnicos son lo que se llama habitualmente el método. Vamos a poner una anécdota de ejemplo. Joshua Logan, una directora americana que fue a visitar a Stanislavski, lo visitó en su lecho de enfermo en los últimos días y le dice: maestro, he venido a aprender su método. Y ese textual no lo he leído. Stanislavski le dice: método, un método, ¿no? Ah, yo tengo un método. Qué interesante. Y dígame cómo está. Porque pues lógicamente, el Stanislavski del comienzo, que hablaba de la memoria emocional y todo eso, ya no pensaba así en ese momento. Había evolucionado hacia las acciones físicas y finalmente hacia todos los conceptos nuevos que trabajó al final relacionados estrictamente con el texto teatral, ¿no? Fíjense que ni siquiera los estudios de mesa, que fueron importantes en un comienzo, ya los consideraba importantes al final, porque decía que mantenía mucho tiempo rígido al actor sentado en una mesa y sin ponerlo en la acción, que es la esencia del teatro. Entonces, pero ahí hay una frase que él le dijo maravillosa. Pues mire, mi técnica yo la escribí para los rusos, pensando en lo que comen los rusos, pensando en lo que piensan los rusos. Puede que haya algo rescatable de lo que yo he hecho, pero primero vaya a su país y averigüe qué quieren ellos, qué requieren ellos. Rescatar las ideas, pero hacerlas crecer desde nuestro propio lugar, como son nuestras personas. Solo por poner una anécdota rápida para darle la palabra a mis colegas. Un japonés de biotipo japonés tradicional, bajito, piernas cortas, se va a hacer ejercicio con los nórdicos, biotipo, piernas largas, altas. El japonés toca el suelo con una facilidad increíble, ¿no? Se baja, la pierna corta puede. Los nórdicos terminaron con la columna vertebral deshecha. ¿Por qué? Porque forzaban su biotipo a un ejercicio que podía hacer el japonés, pero no ellos. Entendámonos el biotipo de nuestros alumnos, su pensamiento, sus tradiciones, hacen el método, hacen la manera de abordarlo. Y esa es la gran lección de Stanislavski, ¿no? Sobre todo cuando ya mirándolo sistemáticamente, para terminar, él pensó, por ejemplo, en el comportamiento del actor. Es el primero que habla en profundidad de lo que se llama la deontología profesional del actor. ¿Cómo debe ser un actor? ¿Cómo debe comportarse? ¿Cómo debe vivir? ¿Cómo debe dignificar su profesión? También piensa a un nivel estético. ¿Por qué? Porque Stanislavski es un realista, preocupado del detalle. Sus montajes son todos descritos en lo que se ha rescatado en el detalle. ¿Dónde va a ir el Samovar, etcétera, ¿no? En escena. ¿Dónde va a ir la mesa? ¿Cómo va a ser la cortina? Eso es realismo. Puede que hoy día con el minimalismo no haya ninguno de esos detalles en el escenario.
el mismo espacio escénico de Stanislavski es el espacio de la cuarta pared del realismo. Pero ahora pues ya se rompió nuevamente todo eso. Pero hay una estética. Luego hay un pensamiento social. ¿Qué trascendencia debe tener el teatro en la sociedad? Y eso era lo que le admiraba a Bertolt Brecht a Stanislavski. Su compromiso social, su compromiso histórico, su adhesión a un comportamiento histórico con su patria. Aunque pienso que en su última etapa fue limitado por el llamado realismo socialista del movimiento comunista del 17, al cual se adhirió posteriormente. Y entendamos, lo que se llama el método de Stanislavski no existe. No existe. Existe un conjunto de ideas dadas por un gran hombre a través de su vida, porque se sumergió en estudiar cómo podría hacerse para que el actor actuase con consistencia en sus personajes y no perdiera nunca la inspiración del primer día. Una actitud creativa de toda la vida. Pienso que Stanislavski, aún cuando hubieron muchas obras más escritas por él, se sintetiza en un primer libro que siempre será importante para un hombre de teatro: Mi vida en el arte. Lo que quiere decir mi vida entregada a una idea con pasión y profundidad de pensamiento. Bueno, he vuelto a leer el artículo con el que colaboré para esta apasionante empresa y noto algunas lagunas, algunos puntos inconclusos y algo de contradicciones no muy bien digeridas. Entonces voy a tratar de aportar, aunque sea solamente para un grupo pequeño pero importante de gente, el intento de calmar estas falencias, estas debilidades. Yo estuve hace poco revisando materiales que no había notado antes, y es en nuevas ediciones de libros que han estado fuera de circulación, agotados durante muchos años, como por ejemplo Mi vida en el teatro ruso, de Milovich Danchenko, un libro muy interesante, muy revelador, de toda una relación, entre otras cosas, que podría llamarse típicamente de amor-odio con Danchenko, con Stanislavski. Y Danchenko